Imaginad por un momento que existe una sabiduría ancestral, tan poderosa que ha influido en el pensamiento humano durante miles de años. Un conocimiento que está todo compilado en un texto fascinante conocido como el Kybalión. Y sus enseñanzas vienen del antiguo Egipto, nada menos, la mismísima cuna de las doctrinas místicas. El texto, además, arranca con una frase que ya te pone en tu sitio. Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Esto ya nos da una pista, ¿verdad? Establece un tono muy místico, como sugiriendo que este conocimiento no es para cualquiera, sino solo para quienes están de verdad preparados para recibirlo. ¿Y de dónde sale toda esta sabiduría? Pues de una figura legendaria, casi mítica, conocida como Hermes Trismegisto. Fijaos que los antiguos maestros lo llamaban el maestro de maestros. Se le considera el padre de la sabiduría oculta, el fundador de la astrología y el descubridor de la alquimia. Casi nada. Bueno, vamos a meternos en materia. Estas enseñanzas no eran algo público, ni mucho menos. Eran doctrinas secretas que se pasaban de maestra a estudiante, de labios a oídos. De hecho, la información se ocultaba a propósito con el lenguaje de la alquimia y la astrología, para que solo aquellos que tuvieran la clave pudieran entender de qué iba la cosa. Y esa es la clave de todo. La filosofía hermética está considerada como la llave maestra, la que abre todas las puertas de la enseñanza oculta. Es como el conocimiento base, el fundamental, para entender todos esos conceptos esotéricos que han fascinado a la humanidad durante siglos. Así que, claro, la pregunta del millón es, ¿cuál es esa sabiduría secreta? ¿Qué es lo que promete el dominio sobre el universo? En definitiva, ¿qué contiene realmente el Kybalión? Pues mirad, la respuesta, o al menos el principio de la respuesta, se reduce a un número. Toda la filosofía, todo este sistema de pensamiento tan complejo se basa en 7 principios fundamentales. Solo 7. Y aquí están, los 7 principios herméticos. Se presentan como las leyes fundacionales que lo gobiernan absolutamente todo en el universo. Y cuando digo todo, es todo, ¿eh? Desde lo más físico y material hasta los planos mentales y espirituales. Aquí los tenemos. Mentalismo, que nos dice que todo es mente. Correspondencia, esa conexión entre lo de arriba y lo de abajo. Vibración, que todo está siempre en movimiento. Polaridad, la dualidad de las cosas. Ritmo, ese flujo y reflujo constante. Causa y efecto, que nos recuerda que nada es casual. Y género, el principio de la creación. Se dice que quien comprende estos 7 principios posee la llave mágica que abre todas las puertas del templo. El primero, y quizá el más importante de todos, es el principio de mentalismo. Afirma literalmente que el todo es mente, el universo es mental. ¿Qué significa esto? Pues que el universo entero es en realidad una creación mental, una creación de una conciencia universal, infinita y viva, una especie de mente cósmica que el texto llama el todo. Luego tenemos el de correspondencia, que se resume en esa frase tan famosa de como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio nos viene a decir que siempre hay una armonía entre las leyes de los diferentes planos de existencia. Lo que pasa en un nivel se refleja en todos los demás. El tercer principio es el de vibración, y este es crucial. Sostiene que nada, absolutamente nada, está quieto. Todo se mueve, todo vibra. Las diferencias que vemos entre la materia, la energía, incluso la mente, en el fondo son simplemente el resultado de distintas frecuencias de vibración. Y esto nos lleva directos al principio de polaridad. Cosas que nos parecen opuestas, como el amor y el odio, o el calor y el frío, en realidad no son cosas distintas, son los dos extremos de la misma cosa y solo se diferencian en su grado vibratorio. Y el movimiento entre estos polos, esa oscilación, está gobernada por el quinto principio, el de ritmo, como un péndulo que se mueve de un extremo a otro en todo. Pero, a ver, entender estos principios no es solo un ejercicio intelectual para saber más. El verdadero propósito es llevarlos a la práctica. Y esto nos mete de lleno en lo que llaman el arte de la alquimia mental. La transmutación mental es básicamente el arte de transformar nuestros propios estados mentales. Y no va de convertir plomo en oro como en las leyendas, va de cambiar nuestras vibraciones mentales. Es el arte de la química de la mente, que utiliza el séptimo principio, el de género, para generar nuevos pensamientos y, por tanto, nuevas realidades. De hecho, para que no haya ninguna duda, el Kybalión lo deja clarísimo. La verdadera transmutación hermética es un arte mental. La alquimia de la que tanto se hablaba era en realidad una alegoría del dominio de la propia mente. Se trata de aprender a cambiar nuestra propia polaridad, pasar del miedo al coraje o de la apatía a la determinación, usando el conocimiento de estas leyes a nuestro favor. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues al punto crucial, que comprender estos principios nos ofrece un camino
un camino para dejar de ser una pieza pasiva del tablero, movida por las circunstancias, y convertirnos en un maestro activo de nuestra propia realidad. Es el viaje de ser efecto a ser causa, que es una aplicación directa del sexto principio. La mayoría de la gente, según esta filosofía, vive como un efecto, movida por su entorno, por la voluntad de otros. Pero al entender que toda causa tiene su efecto, es posible elevarse a un plano superior y desde ahí convertirse en la causa, en el origen consciente de lo que pasa en nuestra propia vida. Pero ojo, esto nos lleva a un punto clave. El dominio no va de negar las leyes del universo, eso sería una locura, va de utilizarlas. Se trata de usar las leyes superiores para superar a las inferiores, aplicando principios como el de polaridad y el de ritmo de forma consciente para, digamos, neutralizar esos vaivenos de la vida que no nos interesan. Y así cerramos el círculo, volviendo casi al mismo punto donde empezamos. El Kybalion nos deja con esta reflexión final. Cuando los oídos del estudiante están listos para oír, entonces vienen los labios para llenarlos de sabiduría. Una pregunta que queda en el aire sobre nuestra propia disposición a entender.